RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Aquí como siempre todos los martes, Alfredo Romero les habla, director presidente del Foro Penal. Hoy no tendremos a Gonzalo Imiop presente porque está en otros asuntos, aprovechando cierta flexibilización y de la cuarentena, quiero decir. Pero sí tendremos con nosotros a unas personas para nosotros muy importantes. En principio, Melanie, que es la hermana de Ermilendris Benítez, quien es presa política, quien por cierto hicimos una campaña este jueves pasado, que se encuentra en el INOF y que ha sufrido una serie de agresiones, de situaciones que queremos conversar con Melanie. Primero quiero, como siempre, pues agradecer a la dirección general de la estación, Jaime Nestares, la gerencia general Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles Gregorio González. Queremos pues recordarles que estamos por diferentes redes, entre ellas rcr.tv, que es YouTube, que es donde yo regularmente voy a aprender el canal para poder observar, oír o leer, más bien sus comentarios, preguntas, pero también estamos vía Periscope a través de del canal de RCR, que vía Twitter. O sea, también por allí se pueden conectar vía Twitter, y ya estamos, pues, hubo unos problemas previos a la conexión vía Twitter, pero ya estamos vía Twitter conectados. Pero si quieren hacer alguna pregunta, la mejor manera es lo que para los efectos, además del manejo, porque ahora como estamos todos en casa, el manejo de las preguntas es más fácil vía YouTube, y aquí yo leo, siempre hay varias personas conectadas, y por allí podemos saber pues cuáles son sus inquietudes. Bueno, en este momento ya siempre están aquí conectados, está María Macei, está Munira Muñoz, Nasli también está conectada, Maribel Terán. Hoy tenemos algunas, no muchas en comparación con otras oportunidades, no muchas personas conectadas vía YouTube. Vamos a tratar de hacer referencia vía Twitter, pero bueno, siempre eso va variando. Pero queremos, para aprovechar los tiempos y la oportunidad, conversar con Melanie, que está en línea, creo que vía telefónica. No sé si pudimos finalmente conectarnos vía ella a través de Skype, pero está vía telefónica. Bueno, Melanie, gracias por atendernos. Quiero que tú aproveches de presentarte y nos expongas tu caso, ¿no? Que es un caso muy, muy grave, pero yo creo que lo digas con tus palabras, la situación que ha vivido Ermilendris. Sabemos que hoy en día presa política, está en el INOF, como todos los presos políticos, incomunicados,
con la justificación de la pandemia no hemos tenido acceso a ninguno de los presos políticos, y concretamente en el caso del INOF, donde se encuentra Milenda y se encuentra también Mauri Carrero, no han tenido ningún tipo de acceso. El Milendris tiene una situación también de salud delicada, pero más allá de eso también sabemos, y eso es algo que, bueno, que nos llama la atención, nos sigue sorprendiendo, porque somos seres humanos y la piel no se nos puede pues arrancar de un día para otro, y sentimos pues evidentemente la desgracia de esta situación. Milendris fue detenida el 5 de agosto del año 2018 y ya lleva pues más de 2 años presa política, incluso por agresiones que recibió, según ella misma denunció, y quiero que tú nos lo verifiques. Sufrió un aborto, estaba en estado y fue detenida en esta situación. Y bueno, quiero que nos cuentes todo esto, Melanie. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Melania Leal. Hola, Melanie. Soy hermano. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te habla, por aquí está Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. Sé que estás vía telefónica y pues queremos aprovechar el tiempo. Quiero que nos cuentes la situación de Mirlendris, Mirlendris Benítez y lo que le ocurrió. Cuéntanos a muchas personas que no conocen el caso, que quizás están comenzando a entender lo que es este caso, y queríamos que tú nos contaras con más detalle lo que le ocurrió y lo que le está ocurriendo en este momento. Bueno, ella fue detenida el 5 de agosto del 2018, acusada del intento de hacer magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Ella fue recluida en contrainteligencia militar. Tuvimos 45 días sin saber nada de ella, su estado de salud, nada. Colocamos denuncias en varios sitios acá en Caracas y no nos daban respuesta. De esos 45 días pasamos, la vimos, de allí permaneció aproximadamente 1 año, de allí fue trasladada hacia el Instituto Himno Femenino en Los Peces. Bueno, pues con mucha nostalgia, porque hemos pasado muchas cosas, tanto mis padres como sus hijos. Sí, Melanie, ¿estás ahí? Sí. Sí, quería que nos contaras un poco la situación de ella. Ella se encontraba embarazada cuando la detuvieron. ¿Qué pasó allí? ¿Cuánto tiempo tenía? Y cuéntanos esa situación. Estaba embarazada en ese tiempo y ella le dijo incluso a los funcionarios que no lo maltrataran porque ellos se encontraban estables y ellos no le prestaron atención a su situación. ¿Y qué le ocurrió? ¿Qué fue lo que ella contó exactamente que le ocurrió? Que ella estaba en estado y ellos decían que era mentira, ¿no? Incluso le hicieron pruebas y nunca se la mostraron. Y ella, entiendo, pues perdió el bebé, ¿no? Pero se tiene verificado exactamente qué fue lo que ocurrió. Sí, ella un día en la visita la sacaron de emergencia después de la visita. Nos enteramos y yo me dirigí hasta el hospital militar. Allí pasó toda una noche, pero me tuve que ir porque los funcionarios me dijeron que me tenía que retirar del lugar. Me da cuenta que la anestesiaron y ella no supo más nada de ella, pero tenía un dolor muy fuerte. Y eso era, y eso, ¿tú lograste hablar con ella después de eso? ¿O quién habló con ella? Sí. Después de eso en una visita. ¿Y qué te contó? Eso, que ella la anestesiaron, ella no le dejaban ver el monitor de la pantalla, ni hablar con nadie, ni con enfermeras, ni con doctores, con nadie. Y ella le decía a los funcionarios que por favor le explicaran qué era lo que estaba sucediendo. ¿Perdón? Y ella le decía a los funcionarios y a las personas que estaban a su alrededor que le explicaban qué era lo que estaba sucediendo, que no le hicieran daño a su bebé. Okay. Bueno, y cuéntanos la situación actual. ¿Han tenido contacto con ella? Sabemos pues que
como todos, que no hay contacto con los diferentes presos políticos, pero ustedes han tenido alguna información, saben la situación de ella exactamente. Bueno, nosotros con el Foro Penal, particularmente quien está encargada de ese caso es Estefanía Migliorini, tampoco hemos podido tener acceso a ellos, pero si tienen alguna información de la situación de Mirlendis hoy día. Bueno, ella a raíz de eso tiene un ovario inflamado, tiene retención de líquido y le da constantes dolores de cabeza. Pero han tenido contacto reciente con ella, ¿o no? Cuando la llevaron a los tribunales, que la vimos de lejos, pero no Claro. así comunicación como tal. Y cuéntanos, Melania, porque bien sabemos que en las cárceles y en el INOF particularmente no es que le dan comida ni a los presos, sino hay que las familiares tienen que llevarle la comida, o si le dan comida es bastante poca o bastante deficiente. Eso es pues, lo regular. Incluso a veces hasta agua. ¿Han tenido oportunidad de llevarle comida a ella, de llevarle algún tipo de medicamento, o no han tenido esa Comida oportunidad? a veces le dan la oportunidad de una porción de comida, pero si ella no tiene dieta, no le dejan ingresar su alimentación. Está bastante delgada por su alimentación, porque no tiene una buena alimentación. Claro, claro. Bueno, ¿qué le pides tú a las personas? ¿Cuál es ya hemos hecho, la semana pasada, concretamente el jueves, hicimos una campaña en el Foro Penal en relación con Emir Lendris, caso que también sacamos, por cierto, un video con tus declaraciones y las de tu hermana sobre el caso de ella. ¿Qué expectativas tienes y qué le puedes pedir tú pues a los que tienen a Emir Lendris encarcelada en este momento? Bueno, que esperamos con el nombre de Dios primeramente que le den su libertad, que ella es inocente de todos los cargos que le imputan. Que tiene unos hijos en casa que la extrañan mucho y unos padres que la esperan con los brazos abiertos en casa. Ella, cuéntanos de los hijos, ella tiene además 2 hijos, ¿verdad? ¿Qué edad tienen? Una de 20 y uno de 7 años. Y los niños han tenido, bueno, los hijos, la de 20 ya es mayor, han tenido oportunidad de visitarla y no lo han visto. Sí, en las visitas, en las oportunidades la han visitado. Claro, previo a la pandemia, ¿no? A la cuarentena, o sea que ya por lo menos 6 meses que no la ven. Antes de la cuarentena la han visitado pocas veces, pero sí lo han logrado hacer. Claro, o sea que por lo menos llevan 6 meses que no la han visto, pues, ¿no? O sea que no tienen, porque no hay acceso al INOF. Ok, no tiene ningún tipo de contacto con su madre. Claro. ¿Y quién está cuidando? En este caso, el más pequeño es un varón, ¿no? El de 7 años. Sí, un varón. Su padre. ¿Y quién? Está con su padre ahorita. Sí. Bueno, claro. Y preguntan evidentemente por la madre, sobre todo el más pequeño, ¿no? Sí, demasiado. Lo han tenido que llevar a psicólogos y todo porque cambió radicalmente su comportamiento a raíz de lo que está sucediendo con su madre. Claro, porque él, cuando a Emir Lendris la encarcelan, él tenía que 5 años. Sí, 5 años. O sea, que era un bebé, pues, y estaba en directa contacto con la madre, ¿no? Sí, incluso él no sabe que ella está detenida, no sabe la situación, solo que le decimos que ella está en su trabajo, que está trabajando. Claro, y hay que recordar que Emir Lendris la involucran en este caso del intento de magnicidio y ella no tiene nada que ver con esta situación, que esto es importante considerarlo primero porque no ha habido ningún tipo de condena en su contra y no se le ha demostrado absolutamente ninguna conexión con este caso. Y esto es importante hacerlo notar ya que
siempre hay quien dice, bueno, que los presos políticos, y que no son presos políticos, que cometieron actos delictivos. Y en este caso, y precisamente por eso es una detención arbitraria y una privación ilegítima de libertad, y es una presa política, no tiene ningún tipo de conexión con esta situación o actos de violencia a los cuales se le imputan, ¿cierto? Correcto. Y esa es pero nosotros como abogados, en este caso como Foro Penal, ni siquiera hemos tenido el chance, quiero decirlo como ocurre regularmente en los casos de presos políticos, no tienen el chance de modo alguno de defenderla, porque no hay audiencias, no hay realmente, los juicios en este caso se van extendiendo, el proceso se va suspendiendo, y la verdad es que Emir Lendris, en términos estrictamente formales, no ha tenido derecho a la defensa, porque es una persona que está privada de libertad preventivamente en una cárcel, además de presos comunes como es el INOF, y no ha tenido realmente la oportunidad de defenderse y de precisamente señalar que no es responsable de nada de lo que se le imputa. Y ese es lo común en los presos políticos, siempre recordamos eso, el 95% de los presos políticos no son los que no están condenados, sino que no han tenido derecho ni siquiera a una audiencia, digamos, preliminar, y a una audiencia, incluso menos a una audiencia de juicio. Entonces, esa es la situación que constantemente estamos, y ustedes han vivido también eso, el constante traslado o la posibilidad incluso de que haya una audiencia y la misma se va suspendiendo y nunca hay oportunidad de defenderlo. Ustedes han tenido también contacto, bueno, evidentemente tienes contacto con la abogada que representa, una de las abogadas que representa el caso de Emir Lendris es Estefanía Migliorini. Hace poco, ¿cuándo fue la última audiencia y qué ocurrió allí, Melanie? Si quieres con tus palabras que nos cuentes. Tú estuviste presente también, ¿no? En la posibilidad, en esta audiencia que fue suspendida también. Sí, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero fue suspendida por no trasladar a los otros imputados. Y a ella la trasladan, y esto es importante porque porque por ahí oía unos comentarios de la fiscalía de que estas audiencias se retrasaban por falta de los abogados que representan en este caso los presos, y en este caso no fue así, o sea, por falta de traslado, y eso evidentemente el traslado, la responsabilidad la tiene el Estado y concretamente los centros de reclusión donde se encuentran, y es el juez o la juez la que requiere los traslados, y en este caso la audiencia se suspende precisamente como en muchos casos ocurre, porque no se trasladan, porque deciden no trasladarlo en el centro de reclusión o no hay las posibilidades de traslado, y eso es lo que va suspendiendo los casos y pues suspendiendo pues las audiencias y la posibilidad de libertad, y mientras tanto estas personas se encuentran allí privadas de libertad sin ningún tipo de posibilidad de defenderse ni de argumentar su planteamiento de defensa. Bueno, Emir Lendris, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar otra situación, si quieres, digamos, señalar algo en particular. Donde también se encuentra su pareja en el DGCIN, en contrainteligencia militar, por el mismo caso que también es inocente, Yolmer Escalona. Exacto. También tiene problemas de salud. Y él se encuentra también, él sí se encuentra en el DGCIN, ¿no? Sí, en el DGCIN. O sea y esos son dos casos, pues evidentemente que tampoco han tenido, que parten del mismo esquema, el cual planteamos, que ahorita, por cierto, vamos a hacer referencia al resumen de las cifras de la represión, a lo que llamamos la máquina de la represión, a los efectos de saber pues el número actual de presos políticos y la situación en las cuales se encuentra. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Siempre y de verdad, muchísimas gracias por estar pendiente. Muchísimas gracias a todo el equipo del Foro Penal por estar pendiente. No, siempre la orden. Bueno, es la Melania Leal, la hermana de Emir Lendris Benítez, que es presa política, y que la encontramos, la podemos contactar la
vía telefónica. Fíjense que es importante para los que pues involucrados en esta situación y los que no entienden muy claramente esto, lo que es la definición de una detención arbitraria, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora porque, por cierto, tengo hoy también un taller con varios estudiantes sobre lo que es la detención arbitraria. Queríamos hablar de eso, pero primero vamos al corte que tenemos y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Alfredo Romero, quien les habla. Vamos ya en este momento a la máquina de la represión. La máquina de la represión. Consultas actualizadas del Foro Penal enviadas para su verificación y certificación a la Organización de Estados Americanos y la ONU. El número de presos políticos es 386, de los cuales 29 son mujeres, 127 militares, 2 adolescentes. Los arrestos acumulados, es decir, las detenciones acumuladas desde el año 2014, detenciones con fines políticos, el número ha llegado a 15.547 detenciones con fines políticos. Es importante recordar que ciertamente son 15.547 detenciones, se han obtenido, solo el Foro Penal ha obtenido más de 12.000 personas que han logrado su libertad, pero se encuentran no libres totalmente, excarceladas más no libres, porque 9.223 de estas personas que se encuentran fuera de las cárceles tienen todavía medidas cautelares, es decir, medidas restrictivas a su libertad. Tienen que presentarse ante un tribunal, no pueden salir del país, entre otras cosas. 870 civiles han sido presentados ante tribunales militares. En cuanto a esto, es importante notar, hay que revisar con detalle esa sentencia, pero hubo una sentencia de la sala del Tribunal Supremo de Justicia, creo que es la misma sala constitucional, que señala que es inconstitucional la utilización de los tribunales militares para enjuiciar o para procesar a civiles. Eso es algo que hemos venido nosotros señalando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, eso sigue ocurriendo. En este momento hay 870 civiles presentados ante tribunales militares y que continúan en procesos allí pendientes, incluso civiles que se encuentran privados de libertad, presos políticos, como en el caso de el médico José Alberto Marulanda, el otro médico William Saguao, otro civil Carlos Aristimuño, por decir algunos de los casos, se encuentran procesados en tribunales militares y presos políticos sin derecho a juicio, totalmente inocentes, y
y sin derecho pues a su libertad, y ya tienen más de 2 años presos. Entonces esta situación del uso de tribunales militares para procesar civiles continúa. Ciertamente, repito, no he tenido el chance de revisar esta sentencia con detenimiento del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la inconstitucionalidad del uso de los tribunales militares para procesar o enjuiciar a civiles. Sin embargo, lo que les puedo decir es que en la práctica continúa esta situación. Tan es así que repito, existen presos políticos que en este momento, mientras hablamos de esos 386, que son procesados y sus causas son llevadas por tribunales militares. Este año, los arrestos en el año 2020 son 289. Claro, este año no ha habido protestas, más bien ha habido 6 meses. Suena corto, pero recuérdense que llevamos ya 6 meses, porque fue desde marzo, 6 meses en cuarentena, 6 meses desde que se decretó la primera cuarentena por parte de la Presidencia de la República, y que se ha ido extendiendo por meses. Cada mes se extiende. El 13 de marzo fue el primer decreto donde se impone pues la cuarentena y se exige quedarse en sus casas, y bueno, y todas las medidas restrictivas. Pero ya han pasado 6 meses y en cuarentena, incluso en el periodo de cuarentena también hemos denunciado que de estos 289 arrestos o detenidos con fines políticos, la mayoría se han producido en este periodo de cuarentena. Por eso decimos que la cuarentena, la represión política no tiene cuarentena, ya que no se trata de personas detenidas producto del incumplimiento del decreto de cuarentena, no, se trata de personas detenidas con fines políticos, incluso personas que han sido detenidas por protestar, por ejemplo, por las faltas de muchas cosas que ocurren en el país, la falta de agua, la falta de gasolina, la falta de gas, etc. Tenemos aquí varios comentarios. Munira Muñoz nos dice que Mirlandis es inocente. Jesús Terán nos comenta de Maracaibo, que la gente está reclamando la falta de gasolina. Kerlin Rodríguez de Sánchez nos comenta, ella también es coordinadora del Foro Penal del Estado de Aragua y es esposa del preso político Ruperto Sánchez. Bueno, tenemos que ir a un nuevo corte y luego de las noticias que se dan por RCR, vamos a estar en contacto con nuestros coordinadores en algunos estados a los efectos de ver la situación que ocurre allá, sobre todo que en Caracas no estamos conscientes de la situación de la falta de gasolina que hay en todos los estados del país. No hay gasolina y hay un disgusto importante de las personas, pero en Caracas todavía sí la hay, al menos por lo menos, e incluso en dólares, pagándole en dólares, pero en otros estados ni siquiera esa opción existe. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Omar González, dirigente de 20 Venezuela y jefe de la fracción 16 de julio, destacó que todo indica que el llamado G4 está pasando por una crisis interna. En primer lugar, el planteamiento de Enrique Capriles Radowski, donde rompe la tesis de Juan Guaidó. Esto también incluso tiene una incidencia a lo interno dentro del Partido Primero Justicia,
Me llama la atención también que los principales líderes de partidos como Acción Democrática, me refiero a Henry Ramos Alurdo, mantiene un silencio absoluto, no ha dicho esta boca es mía, así como también el de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, está absolutamente desaparecido del escenario. Y algunos miembros que él mismo nombró para que formaran parte del comité impulsor de esta iniciativa, como la doctora Thais Peñalver, a los pocos minutos de haber anunciado su incorporación, dijo que no aceptaba. Entonces, eso crea algo está pasando, que realmente yo no lo conozco, pero mi olfato o tengo la sensación de que algo está pasando a lo interno del llamado bloque opositor. El anestesiólogo Aquiles Iturbe, jefe del área de anestesia de la clínica La Floresta en Caracas, falleció este martes por COVID-19. Organización Mundial de la Salud asegura que son muy raros los casos de reinfecciones del nuevo coronavirus. Y en los deportes, en el fútbol español, crece la intriga por el futuro de Lionel Messi en el Barcelona tras la salida del Uruguay de este club. 11:34 minutos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos. Creo que no sé si tenemos ya con nosotros a Luis Armando Betancourt. Me dicen que se cayó la llamada con Luis Armando Betancourt. También vamos a conectarnos con nuestro coordinador en Nueva Esparta, Pedro Arévalo. No sé cómo está esa conexión. Se cayó, repito, la conexión con Luis Armando Betancourt. Esperemos, podemos reconectar. Pero yo les quería hablar, les decía anteriormente, precisamente porque tengo además un taller ahora con algunos estudiantes de la Universidad Católica, particularmente sobre detenciones arbitrarias, lo que es la detención arbitraria. Y quiero simplemente señalarles que una detención arbitraria es precisamente cuando la persona es detenida sin ningún tipo de sustento, pero más allá de eso, ustedes saben que hay dos formas para justificar una detención. Una, cuando una persona comete un delito infragante, es decir, que usted la vio, el policía, quien lo detiene, la vio cometiendo un delito y lo detiene, y evidentemente tiene que evidenciar que eso ocurrió. Es decir, no es que él dice que la vio, sino tiene que evidenciar que eso ocurrió, el supuesto delito. Y cuando hay una orden de detención de un tribunal. Eso en principio, bueno, ha ocurrido que en muchos casos se detienen a personas, sobre todo en los casos de presos políticos, sin ningún tipo de evidencia. Pero más allá de eso, supongamos que hay algún tipo de evidencia para detener a alguien o una orden de captura. El hecho es que ya la detención pasa a ser arbitraria cuando, por ejemplo, no hay juicio, no hay audiencia, no hay ningún tipo de circunstancia de proceso real, debido proceso, y la persona se mantiene privada de libertad en una cárcel sin poder defenderse. Eso ya trae como consecuencia que la detención sea arbitraria. En Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal establece un límite de 2 años para que la persona, en caso de que tenga una medida privativa de libertad de carácter preventivo y no se lleve a cabo el juicio,
si no se lleva a cabo el juicio, la persona no es condenada, pues la persona no puede estar más de 2 años privada de libertad sin tener esa posibilidad de defenderse, ¿no? Sin embargo, aquí se ha juzgado, debo decirlo, por las interpretaciones y por decisiones, supuestas jurisprudencias del Tribunal Supremo. Se ha considerado pues que no, que aquí las personas pueden pasar más de 2 años presas y si el fiscal requiere mayor tiempo para la investigación, pues se queda privada de libertad. Entonces, las detenciones pasan a ser ya naturalmente arbitrarias y así lo ha señalado el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en múltiples ocasiones, donde personas se mantienen privadas de libertad sin posibilidad de un juicio. Bueno, el 95% de los presos políticos se encuentran en esa situación. Entonces, además de no tener evidencia de producirse las detenciones de una forma irregular, inconstitucional, violatoria de los derechos humanos, además entonces se ratifica que la detención es arbitraria porque a la persona no le permite ningún tipo de defensa. Bueno, tenemos en línea a Luis Armando Betancourt, quien es nuestro coordinador del Estado Carabobo. Luis Armando, ¿estás allí? No sé, se cayó la llamada. Bueno, se nos cae la llamada con Luis Armando Betancourt, tenemos problemas de comunicación, también no hemos podido comunicarnos con nuestro coordinador de Nueva Esparta, Pedro Arévalo. Estos son siempre los problemas. Bueno, le seguía tratando de conectarnos otra vez con Luis Armando Betancourt. Espero apenas se conecte, interrumpo lo que vaya diciendo para poder conversar con él. Pero les decía entonces que, bueno, que esas son las detenciones arbitrarias, ¿no? Nosotros es importante entender que hay más de 400 casos de los cuales se ha pronunciado el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU es precisamente una unidad que depende de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a su vez del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y se llaman lo que son grupos de trabajo de detenciones arbitrarias. Son grupos de expertos que se crean en virtud de una resolución para conocer de casos de detenciones arbitrarias en el mundo. En el caso de Venezuela se han denunciado una cantidad de casos, a pesar del tiempo que toma llevar el caso y a pesar del tiempo que incluso el Grupo de Detenciones Arbitrarias le toma pronunciarse sobre el caso, se han llevado solo en Venezuela, por Venezuela, más de 400 casos, algo que es bastante superior a otros países. Ustedes dirán, bueno, hay 15.000 detenciones arbitrarias, sí, pero no entran, digamos, tantos casos a conocerse, sino los que se puedan presentar y los que ellos tengan el tiempo de conocer. Bueno, ya tenemos, interrumpo esto para hablar con Luis Armando Betancourt antes que se nos caiga la llamada otra vez. Luis Armando, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Alfredo. Un saludo a todos los radioescuchas. Si se nos caía la llamada, esperemos que no te muevas mucho para ver si logramos mantenernos en contacto. Bueno, Luis Armando Betancourt, como les dije, es nuestro coordinador del Estado Carabobo, del Foro Penal. Luis Armando se encuentra en este momento en Valencia, si no me equivoco. Y quería, Luis Armando, además de hablar de la situación de la represión o de las detenciones políticas también que han ocurrido en Carabobo, más allá de eso, quería que nos contaras la situación en el Estado Carabobo y digamos, la zona, pues, central, sobre todo en cuanto a la escasez de gasolina, porque aquí en Caracas todavía hay gasolina, al menos pagando en dólares, las estaciones de gasolina todavía tienen gasolina y las personas pueden surtir gasolina. Pero ¿cómo está la situación allá en el Estado Carabobo? Sí, bueno, aquí en el Estado Carabobo con relación al combustible es una situación caótica. Y caótica te digo que la gente puede estar 3, 4 días en cola con las estaciones subsidiadas y puedes estar todo un día completo, hasta 2 en estaciones que con precio internacional. El combustible se agota muy rápido. Cuando llega la gandola en un momentico se agota porque ya personas que tienen incluso números que ya pueden pasar hasta los 3 días haciendo cola, y eso evidentemente tiene todo el Estado en una situación de estrés y agonía que está viviendo todos los días aquí el carabobeño, ¿no?
con relación a otros servicios públicos como el agua y la luz en estos días se fue todos los días se va la luz, ¿no? Pero por lo menos en el sector donde yo habito se fue 5 veces en un solo día, y no es una situación que solamente me ocurre a la zona donde yo vivo, sino en gran parte del estado Carabobo, San Diego, Naguanagua, la Gran Valencia. Eso le pasa a todo el estado, y además eso, si sumamos el problema del agua, que llega regularmente algunas veces por semana. Además de eso, también debemos agregar el gas, que en muchas partes de Valencia no hay gas directo, sino que debe ser por bombona, y los camiones duran hasta 3, 4, hasta 6 meses sin llegar la bombona de gas a las personas. Las personas cocinan con leña o con cocina eléctrica, quien tenga la posibilidad de cocinar con una cocina eléctrica. Además te cuento que el día de ayer hubo una protesta en la avenida Bolívar de Valencia, donde muchos familiares de presos, no solamente presos comunes, y algunos, 2, por lo menos ese es lo que tenemos conocimiento, 2 familiares de presos políticos, hicieron una protesta al frente del Ministerio Público y otros en el Palacio de Justicia por el retardo procesal, porque no se han celebrado las audiencias de las personas privadas de libertad, y tampoco se ha podido tener una comunicación directa con las personas privadas de libertad, por lo menos en el de Tocuyito, conocido así, o el Internado Judicial Carabobo, como es su nombre real. Esto, sin duda, también, tal como tú lo comentabas ahorita hace un rato, vulnera el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, y además de eso el 230, que efectivamente una persona no debe estar privada de libertad por más de 2 años sin celebrarse el juicio oral, y esto tampoco se cumple. Se viola el principio de afirmación de la libertad, y eso también preocupa a todos los familiares de los privados de libertad, no solamente en Carabobo, sino en Venezuela. Cuéntame la situación, Luis Armando, un caso de un joven que tú conoces bien, que se encuentra privado en Tocuyito, que es Antonio Garbi. Antonio Garbi. Sí. ¿Cuál es la situación de él? Evidentemente, en el momento de cuarentena no hay acceso, pero has tenido contacto con los familiares. ¿Cuál es el tiempo que lleva preso? Ya creo que son 4 años o más de 4 años. No, más de 4 años. 5 años. Sí, bueno, hemos tenido comunicación constante con los familiares y le hemos preguntado para ver si es posible que hayan tenido comunicación directa con él. Esto no se ha podido, producto también de las medidas que ha tomado el director del Internado Judicial Carabobo, pero recordemos que él tiene 5 años y no se le ha celebrado la audiencia de juicio. Ni siquiera una vez ha ido a un encuentro en juicio oral. Solamente terminó en la audiencia preliminar y él aún está esperando que sea celebrado el juicio. Evidentemente vulnerando el debido proceso, todos sus derechos humanos y el derecho a la defensa que éste tiene. El caso ahorita se encuentra, luego de un abocamiento realizado por el fiscal del Ministerio Público, se encuentra a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco se han pronunciado, haciendo uso del decreto o la decisión que toma el Tribunal Supremo de Justicia de la paralización de los lapsos procesales, una decisión que nosotros debemos considerar, o por lo menos así, según lo que dice el Código y lo que dispone el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, es ilegal, pues no puede una decisión o una ordenanza de este tipo, no es una ordenanza, es un decreto propio del Tribunal Supremo de Justicia, pasar por encima de la ley, como lo es el Código Orgánico Procesal Penal. La situación es incertidumbre. Lo que sí creemos es que hace falta una política real y efectiva para la continuación de todas las audiencias. El Código Orgánico Procesal Penal permite, Alfredo, que sean celebradas las audiencias vía digital. El problema es la disposición, el problema es que no hay una política efectiva para realizar estas audiencias, tal como ocurre con los presos políticos que tenemos nosotros o que representamos nosotros en el Foro Penal. Sí, en cuanto a esta, que yo hablaba de la explicación sobre lo que es una detención arbitraria y además con fines políticos, ¿no? Tú que conoces este caso desde el principio, porque la gente, pues le hablamos de Antonio Garbi y muchas personas probablemente no tienen idea de quién se trata ni por qué está preso. Y quiero decir, ayer, disculpa, hago un paréntesis porque quería primero que me explicaran los detalles, pero yo ayer pensaba qué pasaría si no estuviéramos allí
y no digo yo por mí, no por el Foro Penal, por esta estructura de voluntarios, ¿qué pasaría si no estuviéramos al menos recordando de la manera que podemos los casos de presos políticos? No, por ejemplo, Antonio Garbi, nadie supiese si no estuviésemos allí que esa persona existe, ¿no? Y que está presa en Tocuyito. Y si él estuviese preso en Tocuyito y no hubiese quien lo tomara en cuenta, organizaciones como la nuestra, estuviera totalmente olvidado. Así como el caso de Mirlendris, de la cual hablamos, de Mirlendris Benítez, que la hermana hablaba con nosotros aquí hace poco, cuya campaña hicimos la semana pasada. ¿Qué pasaría si no estuviésemos pendientes o si hubiese gente como ustedes que nos escuchan, como los activistas del Foro Penal, tanto nacionales como internacionales, pendientes de estos casos, pues no existieran para nadie y estuvieran olvidados en una cárcel, siendo presos políticos, siendo personas cuya detención arbitraria es con fines políticos, estuvieran olvidados? Porque debo decirlo, lamentablemente ni siquiera dirigentes políticos están conscientes o claros o preocupados. Yo no digo todos, pero muchos sí, no están preocupados de la situación de los presos políticos, sino cuando hay algún tipo de interés individual político, que entonces aparece la mención a los presos políticos. Pero ¿quién recuerda a estas personas que están allí privadas de libertad? Entonces, bueno, Luis Armando, háblanos del caso, tomando en cuenta esto que te digo, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero háblanos del caso de Antonio Garbi desde el primer día y qué fue lo que ocurrió y por qué está preso y por qué es una detención arbitraria, ¿no? Sí, hubo un caso en las protestas del año 2014 donde muere un funcionario de la Guardia Nacional. Por ese caso inician una investigación y luego que inician esa investigación liberan varias órdenes de aprehensión, ¿no? En este caso, cuando liberan una orden de aprehensión, en el caso de Antonio Garbi, que nosotros al principio cuando nos llaman, bueno, si hay una orden de aprehensión, eso es completamente legal y está ahí en la Constitución. Cuando empezamos a revisar el expediente, Alfredo, nos damos cuenta que no hay un elemento de convicción que pueda hacer presumir o constar la participación de Antonio Garbi en el hecho punible atribuido. Él fue detenido conjuntamente con otra persona. A esta persona, con el pasar del tiempo, le decretaron una medida cautelar sustitutiva de libertad bajo la figura de arresto domiciliario. Pero Antonio, incluso teniendo menos elementos de convicción que tenía esta otra persona, que no estamos diciendo que haya responsabilidad, pero sino algo que haga presumir que esta persona estaba involucrada en el hecho que le imputó y por el cual acusó al Ministerio Público, no hay absolutamente nada que pueda vincular a Antonio Garbi. Además de eso, la defensa promovió pruebas, promovió testigos, promovió inspecciones y nada de esto fue valorado por el Ministerio Público ni tampoco por el Tribunal de Control. Quiere decir que todos los derechos, en el caso de Antonio Garbi, fueron vulnerados, porque no se le permitió el derecho a la defensa, para él decir que efectivamente no estaba involucrado en el hecho que le atribuía al Ministerio Público, ni tampoco se le permitió la defensa real y efectiva de sus derechos, atribuyendo o promoviendo testigos en el caso que el Ministerio Público acusó. Posterior a esto, ya sabemos que ha pasado muchísimo tiempo y tampoco le han celebrado el juicio. Le radicaron el juicio de la ciudad de Carabobo, del estado Carabobo, a el estado Aragua sin tampoco justificación alguna. Pero esto limitando también el derecho de sus abogados de poder revisar el expediente para que nosotros pudiéramos verificar cuál es el estado en el cual se encontraba. Por ende, que todo esto ha sido para Antonio. Y incluso Antonio recuerda que ha sido objeto de secuestro en el mismo internado judicial de Carabobo cuando hubo una protesta masiva por parte de los presos que ahí se encontraban. A él fue secuestrado y así lo manifestaron los medios de comunicación. Él, tanto otro preso político que estaba ahí. Así que ha sufrido también problemas de salud y evidentemente sigue estando preso sin saber qué es lo que va a pasar con su caso. Sin embargo, el Foro Penal ha intentado las acciones nacionales, ahorita en colaboración con los familiares y también acciones internacionales como en todas las instancias que nosotros hemos representado. Tenemos las autorizaciones y seguiremos haciendo todos los
lo pertinente para poder lograr la libertad y para que los organismos internacionales se pronuncien en este caso. Una detención injusta, arbitraria y que viola todos sus derechos humanos. Y el fin político, es decir, aquí para que si les puedes explicar a quienes no nos escuchan. En este caso, a quien detienen, primero que en el caso de Antonio Garvey es un estudiante de la Universidad José Antonio Páez, ya por ahí está el primer elemento, y es una forma de decir yo castigo a los estudiantes, y además de eso necesitaban a alguien detenido por el caso, la información o la matriz de opinión que se generó con relación a ese caso. Como no había nadie que inculpar, entonces agarraron a un estudiante que no tenía absolutamente nada que ver. El expediente lo tenemos en la mano, el expediente está a la orden de cualquier instancia internacional a los fines de que pueda revisar lo que pueda revisar y verificar que la detención de Antonio Garvey es completamente arbitraria. Incluso que con quien tengamos que reunirnos para que verifique que esa detención es arbitraria, lo vamos a hacer siempre y cuando logremos la libertad, que es el fin que todos queremos. Claro. Y óyeme, y la situación de él, Luis Armando, ya nos queda poquito tiempo, ya estamos cerrando. La situación de Antonio Garvey, hablabas de que él fue secuestrado en una oportunidad, etcétera. Yo me recuerdo la gente poco recuerda, pero incluso fue amarrado, como tú dices, secuestrado por unos presos para reclamar algunas condiciones. Fueron, porque allí también en esa cárcel, en una oportunidad se encontraba Raúl, si no me equivoco, Raúl Emilio Baduel, y se encontraba también otros presos. Pero él, bueno, además de eso, la situación de salud, ya él tiene 5 años, ¿lo detienen a qué edad y qué edad tiene ahora? ¿Me puedes decir eso? Realmente entiendo que tenía 18 o 19 años cuando lo detienen. Realmente no preciso ahorita la edad. Sí recuerdo que estaba estudiando en la Universidad José Antonio Páez, y ya nosotros que hemos hablado con los familiares de él, nos dice que emocionalmente él se encuentra muy deprimido y quebrado, evidentemente porque no ha sido llevado a juicio. Él quiere demostrar su verdad, no le permitieron llevar las pruebas, emocionalmente está bastante afectado, y claro, todas las torturas blandas que nosotros sabemos que pueda tener una persona privada de libertad y que está sometido a las condiciones como es estar en el internado judicial Carabobo, y evidentemente eso le genera mucha angustia. Un joven que le han dañado 5 años de su vida y que no ha podido disfrutar como lo haría cualquier joven de esa edad. Sí, Nasby, que también es activista nuestro, nos dice que tenía 24 años y hoy tiene 29 años. Un muchacho que mete 5 años perdidos de su vida de juventud en una cárcel sin tener responsabilidad alguna. Y repito, les digo a los que a veces critican y que apoyan al gobierno a toda costa, porque aquí es como que el que apoya a la oposición a toda costa, ¿no? O el que apoya a un dirigente político a toda costa, sin importar la violación de los derechos humanos. Esos son los que al final, esos que apoyan a toda costa, luego cuando son ellos las víctimas de esa situación, entonces que se dan cuenta de lo que ocurre. Y siempre les digo a todos, hoy en día usted está allí en una posición cómoda, probablemente apoyando al gobierno y siguiéndole el mismo paso a lo que señalan ciegamente, ¿no? Sin darse cuenta de la situación humana de una persona totalmente inocente. Esa persona puede ser su hijo en algún momento, puede ser usted mismo, porque aquí no hay ningún tipo de diferencia de color cuando el fin político está, o el beneficio de encarcelar a alguien existe, ¿no? Incluso para justificar alguna situación injustificable. Bueno, tenemos que ya concluir. Como siempre, muchas gracias a todos por estar pendientes. Gracias, Luis Armando, por atendernos. Está, por cierto, saludos a Eduardo Mallorca desde México, Ciudad de México, coordinador nuestro del Estado de Ciudad de México del Foro Penal, quien está conectado. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Y como siempre, terminamos con nuestro lema que pedimos a todos que repitan después de nosotros, siempre contando con el apoyo de todos ustedes, pero más nosotros, como Foro Penal, las víctimas, los presos políticos, que requieren que no sean olvidados. Y bueno, siempre con nuestro lema que dice así: no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia.
Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.